Hola, buenas noches. Bueno, ahora vamos a comenzar ya quizás uno de los más últimos apartados de este hermoso libro que ha escrito el Rab. Es el número 26 y se refiere a algo muy espectacular y muy sorprendente después de pasar años o estar tanto tiempo en la materialidad. Se le llama el conocimiento del mundo espiritual. ¿A partir de qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué es tan diferente? Todo este conocimiento que descubrimos a lo largo de la vida material todavía es más sorprendente. Hay mucha profundidad, hay mucho que ver. Aquí es nada más una síntesis y una motivación para seguir adelante. Empezamos. El conocimiento del mundo espiritual, número 26. Dice el Raf, mucho papel ha sido desperdiciado por los filósofos, discutiendo la imposibilidad de comprender al Creador. El judaísmo, como una doctrina fundada en la experimentación personal de los cabalistas, responde la pregunta: ¿cómo podemos hablar sobre la posibilidad o no de percibir al Creador antes de poder percibirlo a Él? Cualquier declaración definitiva implica cierta medida de percepción. Eso es lógico. Por lo tanto, primero es necesario definir, es necesario dimensionar a qué se refiere cuando se dice que es imposible percibir al Creador o a la infinidad. Y pregunta el Rab, ¿con base a qué podemos argumentar que entendemos estas nociones? Está claro que cuando hablamos de comprender al Creador, implica que esa comprensión sería alcanzada por nuestros órganos sensoriales y nuestro intelecto, así como se hace al investigar cualquier cosa en nuestro mundo. Es más, dice el Rab, todos los conceptos deben ser comprensibles a cada uno en nuestro mundo, así como cualquier otro concepto que se está investigando. Así pues, de esta manera, las ideas deben incorporar algo tangible y real, algo que pueda ser discernido por nuestros órganos sensoriales. Cualquiera de los 5 órganos sensoriales te da esa sensación de realidad, te da esa sensación de existencia, de que es tangible. El límite, el límite más cercano de percepción se encuentra en los órganos de la sensación táctil, es decir, cuando logramos el contacto con el límite externo del objeto. En cuanto a la utilización de nuestro sentido del oído, es decir, oír, ya no estamos más en contacto directo con el objeto mismo, sino que en lugar de eso, establecemos un tipo de contacto con el intermediario que transmite al objeto a través del aire, como dice el Raf, el cual ha tenido contacto el límite externo del objeto, ya sean las cuerdas vocales de un ser humano o la superficie oscilante que mide una onda X de sonido. De manera similar, utilizamos nuestros órganos espirituales de percepción para percibir al Creador.
órganos espirituales. Una sensación de contacto, es decir, como una sensación de tacto, de tocar, con el límite externo del ser creado, se conoce como visión profética. Por otra parte, un contacto que ha sido realizado por otro medio que hizo contacto con el límite externo del ser creado, así como el sentido del oído, se conoce como audiencia profética. La visión profética es considerada la más obvia divulgación. Así como en nuestro mundo deseamos ver un objeto y consideramos a esto como la más completa percepción del objeto, porque entramos en contacto directo con la luz que emana del Creador mismo. Por otra parte, la llamada audiencia profética, la voz del Creador, es definida por los cabalistas como incomprensible, a diferencia de la visión profética. Es algo así como nuestra capacidad de oír ondas acústicas, puesto que lo que realmente estamos detectando son las señales del objeto espiritual intermedio, que emanan del contacto del objeto intermediario con el límite externo del Creador. E interpretamos estas ondas, así como en el caso de la visión profética, como ondas acústicas. ¿Qué pasa con los cabalistas? Los cabalistas que han logrado la comprensión, digamos, profética del Creador, primero lo perciben a través de sus contrapartes espirituales de vista y oído. Pero más adelante interpretan lo que percibieron. De manera notable, la comprensión de los fenómenos, y no exagera el rap cuando dice de manera notable, la comprensión de los fenómenos nos da como resultado una ampliación o una completa cognición, un completo conocimiento. Mientras que es imposible comprender la naturaleza de un fenómeno puramente auditivo. Pero así en nuestro mundo, aún simplemente oír es suficiente para captar las cualidades del objeto estudiado. Incluso una persona ciega de nacimiento detecta muchas cualidades de las que están cerca con el oído. Así pues, de modo que el conocimiento espiritual derivado de oír es también suficiente. Esto se debe al hecho que con el oído espiritual la información le llega a uno. Contiene dentro de sí todas las demás cualidades ocultas. ¿Qué estamos haciendo cuando leemos un libro o está un intérprete aquí mandando una señal a través de internet? Está mandando señales al oído espiritual, información que te está empezando a abrir un poquito la comprensión de ti mismo y del mundo que percibes. El mandamiento de comprender al Creador
en esencia, se reduce a la percepción de él por medio de la vista y el oído espirituales, al punto que estamos completamente seguros de estar conscientes de un contacto visual y audible absoluto con el Creador. A esta situación, un cabalista le llama panim be panim o cara a cara. No exageramos. La creación y el gobierno de los seres que han sido creados ocurre mediante dos fenómenos contrarios. Primero, la ocultación de la omnipotencia del Creador. Y después, o gradualmente, la revelación de su omnipotencia. De modo que los estudiosos de la Cábala o aquella persona que ha caminado el sendero espiritual correctamente, ¿sí?, puedan percibir a través de sus cualidades corregidas. Esto es de suma importancia. El esfuerzo que hagamos para lo que los cabalistas llaman la corrección del ego va en proporción directa a la percepción del Creador. Por esta razón, sigo adelante, uno de los nombres del Creador en hebreo es Ma'atzil, de la palabra tzel, que significa sombra. Pero también hay otro nombre, Boré, derivado de las palabras bo y re, que quiere decir ven y mira, ven y comprueba, mirando. Por consiguiente, de estas palabras vienen derivados dos de los mundos superiores más importantes cuando se trabaja en el sendero de la Kabbalah, Atzilut y Bería. Ya lo veremos con mucha más calma y mucha más profundidad todo esto. Y el Rab aquí revela lo siguiente. Somos incapaces de comprender el estado verdadero de la creación, a excepción de lo que nuestros sentidos pueden percibir, ya sea material o espiritual. Nuestro sentido divide todo lo que existe en el mundo en un vacío o en una suficiencia. Esto es así, aunque, como dicen los expertos o la gente docta, insta que en realidad no hay un concepto tal como la falta absoluta de todo o el vacío. Esto va más allá de nuestra comprensión, porque solo podemos entender lo que falta por medio de nuestros sentidos. Pero somos capaces de sentir una ausencia o un vacío si comparamos la relación de lo que existe en este mundo con nuestra situación, pero después de la muerte. Sin embargo, incluso mientras vivimos en este mundo, sentimos como si todo lo que está fuera de nuestros cuerpos está de alguna manera ausente y realmente no existe en lo absoluto. Y el Rab comenta, la verdad,
es justo lo contrario. Lo que existe fuera de nosotros es eterno y existente, mientras que nosotros mismos somos nada y desaparecemos en la nada. Son conceptos que vamos a estudiar muy profundamente y vamos a captar y a comprender cuando más adelante profundizamos en la verdadera realidad en la que estamos viviendo en comparación con la realidad material a la que estamos percibiendo con nuestros 5 sentidos. Sigamos leyendo. Estos dos conceptos son totalmente inadecuados porque nuestras sensaciones nos llevan a creer que todo lo que existe está conectado a nosotros y existe solamente dentro de ese marco, mientras que todo fuera de nosotros no tiene ningún valor. Pero la razón señala lo contrario, que somos nosotros los insignificantes, mientras que todo fuera de nosotros es eterno. Esto lo vamos a captar más profundamente cuando profundicemos en el camino o en el sendero de la Kabbalah y hayamos caminado a tal grado que nuestros niveles espirituales sean más altos o superiores. En verdad lo vamos a captar. Bueno, el siguiente subtítulo de este punto es Captando niveles espirituales superiores. Vamos a ver qué quiere decirnos el Rab al respecto. Dice así, la porción infinitamente pequeña de la luz superior que existe dentro de todos los objetos, tanto los inanimados como los animados, determinando su existencia, se conoce como la luz pequeña, Neiro Dakik. La prohibición en contra de la revelación de los secretos de la Kabbalah proviene de la preocupación que pudiera surgir el desdén hacia esta sabiduría. Todo lo desconocido produce respeto y se percibe como valioso. Así es la naturaleza de todos nosotros, de todos los seres humanos. Un pobre valora 1 centavo, pero una vez que llega a poseer 1 millón, no valora más el millón, sino que busca 2 millones y así sucesivamente. No hay límite en los deseos. El mismo patrón puede ser observado en la ciencia. En lo desconocido produce un cierto respeto y se considera valioso. Pero una vez que llega a ser conocido y comprendido, ya no tiene el mismo valor, ya no se valora igual. Y entonces, nuevos objetos desconocidos toman el lugar de los anteriores y se convierten en los objetos a ser perseguidos. La dinámica de los deseos, entre otras cosas. Por esta razón, los secretos de la Kabbalah no pueden ser revelados a las masas, porque una vez que los capten, llegarán a ver la Kabbalah con desdeño. Sin embargo, esos secretos pueden ser revelados a los cabalistas, porque ellos procuran ampliar su conocimiento, tal como lo pudieran hacer los científicos en este mundo. Debido a que ellos no valoran su conocimiento, ese hecho en sí los incita a buscar entender lo que sigue siendo desconocido. Por lo tanto, el mundo entero fue creado para los que procuran captar
los misterios del Creador. No obstante, aquellos que detectan y alcanzan la luz superior de la vida que emana del Creador, que entre paréntesis es Or-Jokma, ya lo veremos con calma, no logran captar al Creador ni a su esencia en el proceso. Pero esto no es verdadero para quienes alcanzan los niveles espirituales superiores. Aquellos que perciben los niveles espirituales y la luz particular de esos niveles, perciben no solamente la luz, sino que también captan al Creador, dice el Rab. Y dicen todos los hombres espiritualmente cabalistas de antaño. En nuestro mundo, llegamos a entender a nuestros amigos por medio de sus acciones, dirigidas hacia nosotros y hacia otros. Después que estamos familiarizados por varias cualidades de un individuo, tales como pudiera ser el que sea muy amable, el que sea muy envidioso, colérico, que tenga la voluntad del compromiso y más. Entonces, una vez que estamos familiarizados con esas cualidades, podemos afirmar que conocemos a ese individuo. Así pues, de manera similar, después que un cabalista capta todas las acciones y la manifestación divina de esas acciones, el Creador se revela al cabalista a través de eso que se llama la luz, de una manera totalmente comprensible. Si los niveles espirituales y la luz que emana de ellos no llevan consigo la posibilidad de percibirlo a Él mismo, entonces los consideramos impuros. Él mismo implica, o la frase Él mismo implica, así como en nuestro mundo que hemos obtenido la impresión de alguien por sus acciones y que no sentimos el impulso de descubrir nada más, después de todo, aquello que no podemos percibir en absoluto no produce en nosotros el interés o la necesidad de percibirlo. Las fuerzas impuras, como dicen los cabalistas, la clipa y la citra agra, fuerzas impuras, son las fuerzas que nos dominan, impidiéndonos deleitarnos con cualquier placer que se nos presenta para satisfacernos con lo poco que experimentamos. Es decir, estas fuerzas nos incitan a estar satisfechos con el conocimiento que ya poseemos y a estar contentos con la cáscara o la clipa mientras dejamos el fruto en sí de lado. Por lo tanto, nuestro intelecto no puede entender el propósito de trabajar en favor del Creador por la interferencia causada por las fuerzas impuras que no nos permiten comprender el significado oculto de la Kabbalah. En un objeto espiritual, y esto es muy importante porque a partir de esto se hacen análisis
muy profundos allá adelante, en un objeto espiritual, la luz que llena su mitad superior de la Rosh al-Tabur, imagínense un ser humano, ¿no? Imagínate que la luz espiritual va a llenar desde la cabeza hasta el ombligo, es decir, la parte superior de ese objeto espiritual. En el objeto espiritual, la luz que llena su mitad superior del Rosh al Tabur o al ombligo se llama el pasado, mientras que la luz que llena su mitad inferior se llama el presente. La luz circundante que todavía no alcanza a penetrar en el objeto espiritual, sino que está todavía esperando su turno para ser revelada, se llama el futuro. Si uno ha caído espiritualmente y los deseos egoístas han aumentado, entonces la importancia de lo espiritual desde el punto de vista de ese individuo disminuye. Y revela aquí el Rab lo siguiente, pero el descenso espiritual, ese falta de interés en lo espiritual, es enviado desde lo alto con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Brindarle a uno la comprensión de que todavía está en un exilio espiritual. Esto, a su vez, debería incitar a uno a rezar más para alcanzar la redención buscada. Pero no encontraremos serenidad verdadera hasta que elevemos nuestro propósito predeterminado, nuestra propia liberación espiritual y la de toda la humanidad por encima de todo lo demás. Entonces, cuando hablamos de exilio, es un concepto espiritual, es un descenso. La palabra galut no es la esclavitud física que fue experimentada por todas las naciones en algún punto de su historia. Galut es la esclavitud de cada uno de nosotros por nuestro peor enemigo, que es el egoísmo. Es más, dice el Rab, esta esclavitud es tan sofisticada que no estamos conscientes del hecho que estamos trabajando constantemente para ese amo llamado egoísmo. Esa fuerza externa que nos ha poseído y ahora nos dicta sus propios deseos. Así pues, nosotros como gente insensata no podemos percatarnos de esto y realizamos todos nuestros esfuerzos en llevar a cabo todas las exigencias del ego. En realidad, nuestro estado puede ser comparado al de los enfermos mentales, que perciben las voces imaginarias como órdenes, o peor aún, como deseos personales verdaderos, realizando estas órdenes y deseos. Nuestra galut es nuestro exilio de lo espiritual, nuestra inhabilidad de estar en contacto con el Creador y de trabajar solo para Él.
llegar a reconocer nuestra existencia en este estado es una condición previa y vital para liberarnos de ella. Miren, al principio el ego está inclinado a estudiar la Kabbalah e invertir los esfuerzos necesarios para entender lo espiritual, ya que ve ciertos beneficios al poseer conocimientos espirituales. Sin embargo, cuando empezamos a darnos cuenta de todo lo que implica el verdadero trabajo en favor del Creador y cuando somos forzados a pedir nuestra liberación, entonces rechazamos esos actos de redención. Y nos autoconvencemos de que es imposible tener éxito en tal trabajo. Y pretextamos una infinidad de cosas. Por lo tanto, dice el Rab, una vez más, nos volvemos esclavos de nuestra propia razón. O como se diría, volvemos a los ideales de la vida material. Nuestro rescate en tal estado solo se puede encontrar actuando de acuerdo a una regla muy importante dentro de la sabiduría de la Kabbalah que se llama fe por encima de la razón, un concepto muy complicado de entender, pero es un concepto eficaz y eficiente para el trabajo en el sendero de la Kabbalah. El asunto es dimensionarlo correctamente. Muy bien, yo creo que con esto le vamos a parar aquí y vamos a esperar la próxima grabación para seguir adelante en este punto. Muchas gracias y buenas noches.